Bueno, pues buenas noches. Vamos a empezar a comentar unas preguntas. Vamos a hablar sobre el psicoanálisis. Estoy aquí con Alejandro y Gustavo. Y bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Quién gusta comenzar? Si gustan yo o quien quiera. Adelante, adelante, Lorenzo. Bueno, Sí, por favor, Luis. Ujú. bueno, digamos, para mí lo que yo pienso que es el psicoanálisis es que creo que el psicoanálisis es muy difícil de poder conceptualizar porque va más allá de un enfoque terapéutico, va más allá también de una teoría, este, sino que el psicoanálisis creo que también puede ser una forma en cómo escuchamos a una persona, o sea, por ejemplo, puede ser como un paradigma. El paradigma creo yo que es como la forma en que uno se pone unos lentes para ver cierta situación de determinada manera. Y el psicoanálisis es algo parecido, es un paradigma que se utiliza usualmente para tratar a pacientes en una clínica que no se trata de la mirada, es decir, cuando tú vas al doctor, el doctor hace una clínica de la mirada, observa cuáles son tus síntomas, te observa a ti, cuáles son los signos que presentas y los síntomas. Y en base a eso construye tu caso. Entonces, en el psicoanálisis es igual una clínica, pero no es de la mirada, sino que es una clínica de la escucha. Escucha eso que tú comentas, eso que tú hablas y trata de notar la sintomatología en eso que estás hablando. Entonces, al detectar esa sintomatología, se pueden dar ciertas direcciones, para ese analista que las puede él mismo pensar, pero que también sirve bastante cuando le ayudan a ese analista a pensar esas direcciones. Porque una base del psicoanálisis es que tienes que supervisarte a la hora de dar una consulta hacia un paciente. No todos los pacientes los revisas, pero sí es importante que ese analista se esté revisando sus casos, porque a veces esas direcciones clínicas, como es una clínica de la escucha, a veces lo que escuchamos puede intervenir nuestros prejuicios, pueden intervenir nuestras ideas propias. Entonces, creo yo que el psicoanálisis es eso, una clínica de la escucha que es tanto igual de importante para la salud, tanto física como puede ser también ayudarte para la salud mental, pero no sé qué piensen ustedes, ¿cómo ven? Ujú. Bueno, a mí me llama mucho la atención cómo lo abordas esta parte de la escucha, porque me parece eh, que tu práctica, pues la tienes como, ¿cómo decir? Como más aterrizada. Siento que has podido como identificar más factores del psicoanálisis y llevarlos como, no sé cómo estructurarlo, como una praxis más sólida o más apegada a un modelo psicoanalítico como tal, porque de alguna manera siento que la práctica que he llevado yo y como estoy interpretando el psicoanálisis en mi clínica, como que es un poco más superficial, no por el hecho de que mi intención sea eso, ser superficial, sino que más bien en esto que precisamente estábamos hablando hace un rato de que de que está menos conocido o está menos posicionado, por así decirlo, el psicoanálisis a nivel social y que actualmente la tendencia prefiere pues teorías más basadas en evidencia. eh, pues de alguna manera como que me he dejado llevar por la corriente hasta cierto punto, intentando integrar otros aspectos o observando mi práctica a través de otras teorías, no practicándolas como tal, sino cuestionando los paradigmas o la teoría así como tal del psicoanálisis. Y pues he llegado a pensar
con todo esto, que el psicoanálisis es más em, como la posibilidad de profundizar en cualquier cosa. Y cuando hablamos de la clínica, exactamente es como la, la parte profunda o la parte más esencial que se le puede dar a la escucha en ese lugar que se toma tanto como aquel que está siendo escuchado como el, el hablante, ¿no? Ujú. El que está como, sí, la otra parte, no quiero decir sujeto, supuesto saber, porque tampoco es el punto, pero me parece que para mí el psicoanálisis entonces es la forma más profunda, más esencial de escuchar a un otro. Y con ello, pues escuchar cosas que a primera, am, sí, como en ese momento más efímero, a lo más cercano, pues parecieran que no están presentes y que precisamente recaen en esto que dices, en tener la supervisión o la opinión de algún otro, porque pues siempre vamos a estar eh, como ¿cómo decirlo? Es como hay una interferencia, porque antes de que esté la escucha está el cuerpo, y el cuerpo siempre está atravesado por algo más, y entonces va a ser imposible que no ocurra, ¿no? Porque siempre ponemos primero el cuerpo, y luego la escucha, y luego ya viene la interpretación, y llega quizá a algún punto a la escucha más genuina, quizá. Sí, fíjate, por ejemplo, dijiste una palabra que me resaltó mucho. Hay personas que buscan o prefieren teorías basadas en la evidencia, pero por ejemplo, ¿qué será eso como de basado en la evidencia? Porque, por ejemplo, ¿qué evidencias hay de que sustenten ciertas teorías? Por ejemplo, ¿por qué las evidencias que presenta a veces el psicoanálisis no son las mismas evidencias que presenta, por ejemplo, otro enfoque como el cognitivo-conductual? ¿Qué será eso de basado en evidencias? Eso también me surge como esa duda, ¿no? Ujú, ujú, Y bueno, sobre ello, sobre esta parte, pues también yo pienso que se puede cuestionar mucho, ¿no? Da mucho para cuestionar, porque normalmente a lo que arguyen cuando dicen basado en evidencia científica es pues a la publicación de investigaciones, ¿no? De papers, de artículos de ujú, investigación, en donde se puso a prueba un modelo de intervención y entonces hay algunos resultados donde se registra que hubo cambios o modificaciones conductuales, ¿no? Conductuales o ujú, afectivos. Pero pues está basado en un paradigma y en un método de investigación, sí, bueno, que pretende la objetividad con pretensiones objetivizantes, en donde si hay algo que no puede ser medido, que algo que no puede ser registrado y observado, pues entonces no existe o no es válido. Entonces, solo aquello que sea eh, plausible de poder ser observado, mediado y registrado, pues es aquello que se puede considerar como cierto, ¿no? Como verdadero. Y eso deja fuera un montón de variables, deja fuera un montón de elementos, deja fuera un montón de cosas, un montón de experiencias que no por no poder ser objetivables, pues pierden su estatuto de experiencia. Em, y también, bueno, también hay que cuestionar cómo aparecen o cómo surgen esas investigaciones, ¿no? ¿De dónde? Son publicaciones que principalmente vienen de países desarrollados, de Estados Unidos, de algunos lugares de Europa, en donde tienen pues prácticas culturales muy específicas y entonces se pretende que a partir de los resultados que ocurrieron con cierto grupo, en cierto lugar, en cierto contexto y en cierta época, en cierta cultura, se puede generalizar y tomar como una evidencia científica para, pues, para toda la condición humana, ¿no?
Mm, Ujú. ¿Y qué más? Bueno, lo que me llegan las otras ideas, Ujú. eh, las escucho. Sí, sí, mira, de hecho justo en esto que dijiste de la réplica, siento que tiene mucho sentido con lo que estaba pasando actualmente con la sociedad, como que estamos muy acostumbrados, o más bien, no es que estemos muy acostumbrados, más bien es algo precisamente de la época no sé, 10 años hacia acá, en donde siempre buscamos tener como una fórmula, una receta, un tutorial o algo que se pueda seguir exactamente y al pie de la letra para conseguir un objetivo, ¿no? Por eso vemos que modelos de coaching o modelos de personas que tienen como más ideas de quizá apegadas a la charlatanería, pues tienen cierto éxito porque ofrecen una solución que está sustentada en ciertos pasos que se pueden seguir y que se puede dar una replicación, ¿no? Y pues obviamente que eso eh, abre la conclusión quizá de que la sociedad está acostumbrada a eso, a que las cosas tienen que poder repetirse para poder ser validadas, ¿no? El valor que le da actualmente a las cosas que consumimos, a las cosas que producimos incluso, es la réplica y la repetición, me parece. Sí, y fíjate, por ejemplo, en esto que ustedes están mencionando, creo que el psicoanálisis a veces cae en dar aportaciones o dar, como dicen esto, estas teorías, un poco le mencionan subversivas, o sea, que van en contra a veces de lo preestablecido, como lo es esto, ¿verdad? Del tutorial, de pasos a seguir, y el psicoanálisis justamente a veces te habla de que no existen como tal esos pasos a seguir, sino que es una clínica artesanal, ¿verdad? Hecha para la medida de cada persona. La escucha está hecha a la medida de la Ujú. persona que va y consulta. Y por ejemplo, esto me abre a la pregunta también que nos hizo una persona en redes sociales, que nos preguntan, ¿qué teoría o aportación es la menos conocida del psicoanálisis, pero más interesante? Yo me gustaría empezar conmigo porque la tengo muy clara, ¿no? Esta respuesta. Una teoría o aportación del psicoanálisis, creo que hay bastantes aportaciones del psicoanálisis que tienen pues muy poca popularidad porque en sí, en general, el psicoanálisis tiene poca popularidad, no es una teoría popular. Sin embargo, creo yo que una de las aportaciones más interesantes que ha hecho el psicoanálisis es sobre todo esta visión que da un poco el enfoque de la escuela francesa, la de Lacan, el cual dice que, por ejemplo, nosotros no somos dueños del lenguaje, nosotros no adquirimos un lenguaje como tal. No sé, o sea, claro que a lo mejor me voy a equivocar en algunas cosas, pero básicamente quiero dar como que mi idea de cómo lo he entendido yo, no tanto que yo esté hablando por Lacan o esté hablando por la escuela. Pero digamos, desde como la forma yo lo he entendido, es que ese lenguaje no lo adquirimos, nosotros no tenemos la habilidad del lenguaje, sino que ese lenguaje como tal es lo que nos estructura, lo que nos habla a nosotros. Nosotros no hablamos el lenguaje nos habla a nosotros, nos estructura. Entonces, cuando uno nace, se le llena de significantes a esa persona, se le llena de palabras. Esas palabras adquieren un significado en algún momento y nos instauran en esto del lenguaje, nos estructuran en ello. Pero nosotros, básicamente, no lo controlamos el lenguaje, no que nosotros no podamos hablar, no habla de eso, sino que ese lenguaje, de cierta manera, como te ha estructurado, también ese lenguaje te define ya desde tiempo atrás. Por ejemplo, el lenguaje puede venir desde incluso antes de que nazcas. Cuando los padres, por ejemplo, ya van a elegir el nombre del niño, cuando los padres ya van a elegir, pues, qué ropa va a usar, cómo se va a llamar, qué va a hacer en la vida. Muchas de esas cosas son ideas, palabras que ya están estructurando a la persona. Por lo tanto, esa persona, ya cuando nace, ya está instaurado. No quiere decir que lo sigamos al pie de la letra, eso que nos dicen, pero sí que nos va a estructurar de cierta manera eso que ya está
predicho anteriormente. Esa es una de las aportaciones más interesantes que se me ha hecho a mí del psicoanálisis y que es poco conocida, más que nada, como les digo, porque el psicoanálisis en sí es poco conocida, pero no sé ustedes también qué teorías o aportaciones ustedes han notado del psicoanálisis que tienen gran importancia, pero no son tan conocidas, pues. Pues yo diría que no puedo escoger una como tal, porque más bien siento que en el esquema social, fuera de la gente que haya estudiado psicoanálisis o psiquiatría o psicología, como que todas están tergiversadas, me parece, porque siento que ninguna es conocida realmente. Si te pones a buscar un poco sobre interpretación de los sueños, que en sí mismo no es una teoría o un hallazgo propio del psicoanálisis, porque pues ya previo al psicoanálisis ya había estudiosos que se habían interesado por hallarle un significado a los sueños, ¿no? Sin embargo, pues el psicoanálisis intenta formalizarlo de alguna manera y entonces las personas interpretan o piensan de pronto que los sueños tienen un significado directo, ¿no? Y entonces ves que la gente sube videos o ves blogs o publicaciones donde buscas un sueño específico. Soñé que a mi perro se le caía un diente y vas y lo buscas y piensas que va a haber algo eh, que significa para todos. Y realmente no, la interpretación de los sueños no funciona así, es como lo dijiste, es tan artesanal, tan, tan variable, tan compleja incluso, o sea, no cualquiera puede hacer una interpretación de los sueños y me parece que está tan tergiversada socialmente que realmente es un hallazgo poco conocido, o sea, nadie alude socialmente en ese esquema de los estándares a qué se refiere la interpretación de los sueños. Muy bien, pues son posturas, bueno, cada una en una dirección, en su propia dirección. Ujú. Ambas muy, muy interesantes. Y bueno, a mí se me hace una pregunta complicada, porque, pues, ¿cómo se puede decir que una es conocida, una teoría es conocida o no es tan conocida? Yo creo que depende de cada quien, de lo que cada quien conoce, ¿no? Pero, bueno, aparte porque, pues, esa pregunta supone que hay diferentes teorías en psicoanálisis y sí, bueno, coincido en que hay no un psicoanálisis, sino los psicoanálisis, mm, y que a veces no hay mucha armonía entre las teorías entre sí y cada quien podrá investigar, podrá leer, podrá formarse, podrá identificarse pues, con alguna que le agrade, que más le guste. A mí em, se me hacen muy interesantes algunas teorías eh, que justamente no son de psicoanalistas, que no vienen de personas formadas en el psicoanálisis o analistas clínicos, sino personas de otros campos que leen y hacen un repensamiento del psicoanálisis, Ujú, como por ejemplo, eh, se hacen muy interesantes, por ejemplo, las ideas de Judith Butler o de Lucy Guattari, porque lo que hacen es ahora cuestionar pues todo el psicoanálisis estructuralista. Bueno, el mismo psicoanálisis ha tenido como que diferentes paradigmas o diferentes cambios, según pues estas teorías. El psicoanálisis en un principio fue muy biologicista, con Freud, trataba de darse una explicación y construir un andamiaje teórico basado pues en los órganos, en los nervios, de ahí el término de neurosis, y pues todo muy fundamentado y tratado de explicar a partir del funcionamiento del organismo, del cuerpo humano. Y luego fue la vuelta lacaniana, ya con Lacan se dejó el modelo biologicista para pasar a un modelo estructuralista. Ahora el psicoanálisis tomó la forma de abocarse al estudio de los signos,
de cómo los signos crean estructuras y de cómo esas estructuras trabajan y construyen otros signos y otras significaciones. Y luego, pues ya las ideas de Deleuze y Guattari y Judith Butler es, ¿ahora qué sigue? Ahora hay que cuestionar el paradigma estructuralista y ahora el psicoanálisis ya no es desde los signos, desde los significantes, sino desde dónde. ¿Cuál será el siguiente paso para el psicoanálisis? ¿Qué se abre? ¿Qué brecha se abre? Y, y se me hace muy interesante esto porque normalmente el psicoanálisis se piensa para los seres humanos, ¿no? La condición humana, porque solo los seres humanos tenemos inconsciente, o no sé, algo así. Tenemos lenguaje, solo los seres humanos tenemos lenguaje. Pero muchas aportaciones de la antropología y de la etología han encontrado y nos han volado que los signos y el lenguaje no es algo propio de los seres humanos, los animales y las plantas también producen signos y la misma materia, la materia produce signos, se interpreta signos. Entonces, sería en cualquier entidad existente que tenga forma ontológica en el mundo, pues entonces, ahora cómo podemos pensar el inconsciente, cómo podemos pensar el no saber qué sigue, cuál será el siguiente paso, el siguiente paradigma para el psicoanálisis. Y esas preguntas que aperturan, pues no sé, también me vuelan la cabeza, como que es como de, bien, sí, pues, ¿qué sigue? Ahora, ¿cómo lo podemos seguir pensando? Y pues eso es lo que se me ocurrió con la pregunta. Sí, claro. Y nuevamente, bueno, esto que comentas, Alex, pues sí, creo que es, no sé también si se trate como de criticar eso que ya se pensó en el pasado, de, por ejemplo, el modelo estructuralista critica al biologicista, el biologicista critica otro modelo, y así, o sea, eh, sí se puede hacer aportaciones dentro de esa crítica o se pueden hacer explicaciones mayores, no sé, algo así por el estilo. Este, pero sí, es abrir esa pregunta de ¿qué sigue? O sea, si ya hablamos de esto, pues ¿qué más? ¿Verdad? ¿Se va a expandir? ¿O se va a criticar? ¿O se va a desechar? ¿O va a seguir, qué va a seguir en uso y qué no? ¿Y por qué eso que sigue en uso, sigue en uso? O sea, ¿por qué escogemos ciertos enfoques, ciertas teorías, ciertas ideas o temas para seguirlos hablando en el futuro, ¿verdad? Eso te deja un poco pensando. Y ahora también, por ejemplo, en estas redes sociales nos hacen también otra pregunta sobre qué perspectivas futuras ves para el psicoanálisis en el campo de la salud mental. Em, ¿Qué perspectivas futuras se ven para el campo de la salud mental? Creo que es algo muy, muy definido lo que se pregunta aquí. Porque fíjense que el psicoanálisis, por eso es lo que le digo, es algo mayor que simplemente un enfoque, una teoría, porque, no sé, por ejemplo, se utiliza el psicoanálisis para pensar la sociedad, se utiliza el psicoanálisis para pensar una clínica, se utiliza el psicoanálisis, este, en general para filosofar, para crear una teoría, etcétera, pero también se utiliza el psicoanálisis, digamos, de una forma terapéutica. Le produce cierta satisfacción a una persona el entrar a un consultorio y descubrir esos aspectos inconscientes que no los tenían tan claros en su momento, que llega ese momento de insight a veces de un paciente y te dice, ah, sí, ya comprendo por qué hago ciertas cosas, ya comprendo, o nunca me lo había puesto a pensar hasta ahorita. Ujú. Entonces, el psicoanálisis te ayuda a que haya algo consciente ahí. Y esa conciencia de las personas, pues para mí podría interpretarse como cierta salud mental, ¿no? El darte cuenta de ciertas cosas. Entonces, ¿qué futuro hay en el psicoanálisis para la salud mental? ¿Qué dirían? Yo tengo una opinión algo
bueno, no pesimista, bueno, sí, realmente sí, creo que eso es la opinión que tengo, porque en mi perspectiva, me parece que el psicoanálisis en los modelos de salud mental o sistemas de salud como lo tenemos concebido, al menos aquí en México, como que no tiene cabida, no porque no se pueda aplicar en un modelo terapéutico, como dices, Lorenzo, no porque no produzca resultados o porque la gente no pueda sentir tranquilidad a través de él, sino porque precisamente regreso a lo que dijiste de lo artesanal y me parece que la salud mental en este momento pareciera que quiere ser producida en masa y el psicoanálisis no está orientado a la producción masiva o a los modelos industriales, que parece que estamos muy acoplados actualmente. Entonces, en sistemas de salud, en la generalidad de la salud mental, desde mi perspectiva, el psicoanálisis no tiene un espacio, no tiene cabida, no se adapta porque es muy artesanal, es como para una persona, para de uno en uno, por así decirlo. Y entonces me parece que verlo desde esa lógica de que va a cubrir a toda, no sé, a todo México, por así decirlo, pues no es realista, no va a pasar nunca en salud mental, y menos si lo vemos a escala mundial. Entonces, no creo que eso lo demerite o le quite valor para nada, al contrario, me parece que le suma bastantes cosas, pero también me parece hasta cierto punto triste y me abre la pregunta de si en algún futuro habrá manera de que el psicoanálisis sucumba ante las tendencias y se vuelva algo que se pueda hacer en masa, como de pronto el cognitivo conductual, que todo el mundo lo hace y lo quiere aplicar. Ándale, o sea, bueno, antes de que continúe Alex, eh, sí, por ejemplo, es que eso creo que tiene que ver mucho con el modelo del modelo económico que llevamos del capitalismo, porque todo Ujú, lo que se une a este capitalismo es lo que perdura, todo lo que va en contra de este capitalismo, todo lo que no va en contra de lo que dice la popular, la masa, lo que la gente está hablando, la tendencia, todo lo que va en contra de la tendencia tiende a perecer. Y y ha habido muchas cosas en anteriores épocas que tal vez no merecían ser perecidas, pero sin embargo terminaron pereciendo por causa de esto, ¿verdad? Por causa de la forma en cómo estamos llevando nuestra sociedad. ¿Sí, no? ujú. Sí, yo también coincido con Gustavo y soy un poco pesimista. Em, Me acuerdo de Freud que en algún momento escribió que le gustaba a la, ¿no? Que se pudiera pues sí, hacer público para todos. Escribe y otras veces es pesimista y dice, no, al chile no creo que eso pase, puede pasar. Ni siquiera creo que vaya a tener pues oportunidad o espacio en las universidades, entonces pues en el Híjole, sistema Alex, público ¿podrías repetirlo seguramente. un poquito? Es que creo mm, que se te trabó. Ujú. perdón, sí, sí anda bien mal mi red. ¿En qué, hasta dónde me escucharon? Creo que te quedaste estábamos hablando algo de Freud. Hola. Sí, que el mismo Freud en algún momento escribió que le gustaría que el psicoanálisis fuera algo como un derecho público, así garantizado por las instituciones, pero que luego más adelante piensa las cosas, no que piensa las cosas, sino como que pues se da cuenta de la desafortunada realidad y dice, no, la neta no creo que el psicoanálisis tenga cabida ni siquiera en las universidades y pues seguramente tampoco en las instituciones públicas. Y, Ujú. y bueno, pues es algo de lo que estamos viendo un poquito ahorita en la época, pero pues está bien porque pues a fin de cuentas
el análisis apunta a otra cosa, a algo diferente, a algo distinto. Y bueno, respecto a la salud mental, em, bueno, a mí no me gusta mucho el término salud mental. Eh, yo creo que ya se ha convertido como en un ídolo. Sí, esa cosa llamada salud mental, esa cosa que se busca, que se desea, que, que no se tiene, que se necesita, que se requiere. Esa cosa que está ahí y que se sabe que es y que es muy definida con una forma muy específica. Entonces, bueno, esa cosa llamada salud mental, pues yo creo que viene de, pues, de un paradigma médico, ¿no? Tal cual, de que los doctores, justo como lo decías, Lorenzo, de que identifican síntomas y eh, hay un estado de salud y a ese estado de salud hay una enfermedad y entonces hay que erradicar esa enfermedad para regresar otra vez a un estado de salud. Y en lo que respecta a los afectos, a la experiencia singular de cada persona, valga la redundancia, pues, ¿cómo se puede decir que hay un estado de salud? ¿Cómo se puede decir que hay entidades clínicas entendidas como enfermedades que pueden llegar y ocurrir y que se pueden curar? ¿Cómo se puede hacer un símil de, pues, de la experiencia de los afectos de una persona como si se tratara de, pues, del mismo cuerpo humano, así como en las enfermedades, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ese concepto de salud mental, pues me parece extraño. Y pues el psicoanálisis tal vez no, tampoco apunte hacia ahí, ¿no? Tampoco apunte hacia ese lugar. Mm, pero sí tiene su lugar de ser, tiene su cabida y su espacio y sus posibilidades, creo. Mm. Sí, fíjense que, o sea, es muy lógica, muy lógica su idea pesimista a lo mejor de esto de la salud mental, del psicoanálisis, aunque también puede haber un espacio donde a veces también, digamos, hay cosas, hay teorías que han sobrevivido mucho tiempo, aunque tengan este aspecto, digamos, contra subversivo, que como lo menciona el psicoanálisis subversivo. Por ejemplo, el psicoanálisis lo creó Freud allá por 1900 no sé qué, 1910 o 1800 no sé, no recuerdo muy bien. Lo creó por esas épocas y sin embargo todavía hasta día de hoy se sigue un poco estudiando, se sigue un poco practicando. A lo mejor no es como tal lo que pensó Freud de un derecho para todos o de algo que vaya a ser mediado incluso político, que vaya a ser algo que cambie o revolucione el mundo, tal vez no. Sin embargo, tal vez en su pequeño nicho, como hay ciertas cosas de nicho, ciertas cosas para cierta comunidad, puede seguir sobreviviendo, porque además también esa es la forma un poquito que se lleva la contra a esto, a este capitalismo. Tú haces tu propia comunidad y esa comunidad se junta y entre esa comunidad sigue sobreviviendo ciertas cosas que ya deberían de perecer. Por ejemplo, estas personas que les gusta arreglar las cosas de antes. Por ahí estaba viendo una imagen que decía que es revolucionario el arreglar las cosas porque estamos tan acostumbrados a consumir y desechar las cosas que el hecho de que tú las repares y las sigas reutilizando, ya estás haciendo un acto revolucionario porque estás haciendo algo que no muchas personas hacen. Entonces, creo que hay una brecha no tan pesimista en el sentido de que tal vez sí pueda sobrevivir, sí pueda seguir ahí. Claro que pues hay que ser realistas de que no va a ser pues o sea, no va a seguir esto expandiéndose a grados multiplicados por mucho. Al contrario, poco a Sí. poco va a ir cediendo tal vez un poco, pero creo que sí se puede quedar como en cierto nicho, ¿no? El psicoanálisis, para este tipo de personas.
tipo como también los rockeros, ¿no? Hay todavía yo he visto algunas personas que siguen con la música rock, el rock eh, es un género que ya tiene muchos años y creo que hoy en día ya pocas personas escuchan rock, pero todavía sigue habiendo gente que eso es la música que escuchan, eso es lo que les gusta y, y sigue todavía ahí un poco, ¿no? No lo dejan morir, no lo dejan morir porque ahorita ya está de moda el reggaetón. O justo también estaba pensando eso con la música clásica de... Hace poquito fue un concierto y, o sea, eso se escribió, era la música que se escribió para escucharse hace 600 años. Y, bueno, tampoco exagero, unos 500 años. ¿Sí? Y todavía se llenan, bueno, no se llenan, pero sí hay bastante aforo en los conciertos, en los espacios, va la gente, o sea, la gente escucha, o sea, algo que se hizo hace 500 años todavía. Y sí, entonces sí coincide en esa parte optimista. Ujú. Yo lo pensaría como que tal vez mm, no tendría su lugar en la salud mental, pero sí tiene su lugar para sostener sujetos, sí tiene su lugar en el sostenimiento de las personas, que no es lo mismo que la salud mental. Porque luego también eso de la salud mental es hacer que las personas produzcan, o sea, lograr que puedan seguir produciendo, y eso ya es salud mental, que puedan regresar a su trabajo, que puedan seguir pues trabajando, produciendo, regresando a su lugar en esta maquinaria capitalista. Y hasta ahí es como de, ok, sí, ya te tomas tu medicamento, ya puedes dormir, ya no tienes estos ataques de ansiedad, listo, vámonos, ya puedes regresar a tu vida normal. Pero no se produjo algo inédito, algo diferente. No se produjo un sujeto, se, se produjo pues un engranaje. No sé, igual estoy siendo también un poco pesimista en ese aspecto. Fíjate que yo estaba pensando algo parecido en esa misma tópica, Alejandro, bueno, me ponía a pensar que era preocupante eso de que todos los caminos actuales están destinados a esta máscara de lo funcional, ¿no? Que tienes que ser funcional. Y pues al final es eso, ¿no? Ser alguien que produce algo, como escuché tantas veces este discurso en la facultad de es para que la persona sea funcional, que pueda dormir, que pueda trabajar, que pueda dar algo. Pero lo que me hace más ruido es el hecho de que la gente no lo cuestione y así como no cuestionan esas ideas, siento que yendo más atrás es algo que está relacionado con muchas cosas. Me recuerda, estaba viendo un video hace no me acuerdo cuánto tiempo, pero hablaban de esta idea de cómo se repetía y no se cuestionaba de que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral y era algo que se había establecido como una verdad, ¿no? Era un dogma, nadie lo cuestionaba, todo el mundo lo tomaba por cierto, y pues ya tiene bastantes años que se refutó, que obviamente el cerebro no funciona de esa manera. Sin embargo, me parece que con el psicoanálisis está tan dogmatizado en la sociedad que precisamente por eso no se le da un espacio en, sí, como no se le permite o no se le valora, porque siento que el psicoanálisis siempre ha sido algo muy polarizado, alguien que o lo critica a morir como si lo odiara, o sujetos que lo siguen y lo toman como que se casan con ellos. Obviamente que hay medias tintas en ese lapso, en esa brecha, pero me parece que socialmente está muy polarizado y es porque precisamente siento que está tan dogmatizado socialmente, no se cuestiona como para la integración a la sociedad. Se tiene como algo que es ese típico chiste que escuchas en la facultad de que es para gente rica, que es elitista, o que de pronto que es que alude al comunismo o que alude a ideas anarquistas como de las de Otto Gross, o como que siempre se le tienen conceptos
negativos y me parece que eso ha ayudado a que no se integre a la sociedad. Sí, y bueno, esto que mencionas, Gustavo, también abre justamente la pregunta final que me hicieron ahí en redes sociales, que es sobre la ética del psicoanálisis, qué persigue el psicoanálisis, digamos, o al hacer psicoanálisis, qué se está promoviendo, qué se está digamos, moviendo ahí en el psicoanálisis con esta ética, porque creo que la ética no es si está bien o está mal. Tengo entendido que la ética es más como cómo se piensa esas acciones que se están tomando en base a cierto pensamiento, ¿no? A cierta, este, a cierta argumentación detrás, como por ejemplo eso, si el psicoanálisis no persigue modas, no persigue tendencias, entonces persigue otra cosa, persigue la anarquía, persigue ¿qué persigue entonces el psicoanálisis? Porque digamos que suena algo muy ilógico, algo mm, muy, incluso como dijiste tú, Gustavo, muy dogmatizado, muy, incluso diría yo, ¿cómo se le dice? Adoctrinado el hecho de decir, no, el psicoanálisis no juzga a nadie, el psicoanálisis no persigue nada, porque entonces eso te pondría como en una postura mayor que los demás, ¿no? Todos los demás sí persiguen una finalidad, nosotros no. Y no, la verdad es que no. Por eso dije que también era un paradigma, porque como un paradigma tiene sus propias bases, tiene también sus propias formas de escucha y no todo es, digamos, color de rosa de este es el método o la panacea o esto es lo que funciona y los demás no funcionan, cosas de ese estilo. Entonces, pues ustedes díganme, para ustedes, ¿qué persigue el psicoanálisis? Mm, ¿O qué ética es la del psicoanálisis? Yo siento que bueno, la ética del psicoanálisis se basa precisamente en algo tan simple como el movimiento. Me estaba escuchando a Alba Flessler, ella hacía mucho hincapié que para ser simplista, pues hay un bagaje muy, muy pesado detrás de esa simplicidad. Me parece que el psicoanálisis recae en la simplicidad del movimiento, que se puede traducir en la reflexión, en el cambio, en la duda, en la pregunta, en cualquier cosa que se pueda interpretar como un movimiento. Y eso es lo que la hace tan eso que dijiste, como que la gente la ponga en ese adoctrinamiento o la tome como algo que sea como una doctrina, pero pues me parece que el hecho de interpretarlo como que la ética o la finalidad del psicoanálisis es el movimiento, pues también lo vuelve como humano, ¿no? Como que lo limita. Obviamente el psicoanálisis no aplica a todo, no sabe todo, no funciona en todo, y creo que está bien. Está bien chida eso que dice Arnold Leslie de la ética del movimiento. Me lo voy a tatuar. Oye, justo estaba pensando en algo así parecido. Estaba pensando en que yo, si pensara en una ética del psicoanálisis, pienso que sería una ética de, pues, de la duda, de, justo como también lo dijiste, justo, una ética, pues, de dudar. Bueno, me remito al origen etimológico de la ética o de lo ético, de, de la palabra griega, que quiere decir costumbre o modo de ser. Entonces, el modo de ser o lo propio o esa costumbre de psicoanálisis, pues es el preguntar. ¿Y qué es una pregunta o qué hace una pregunta? Pues es abrir un vacío, es abrir un espacio, generar, obturar, en donde suponemos que hay algo, crear un espacio. Y es lo que hacemos los analistas, ¿no? Crear espacios donde se pueda ver algo más fuera de la institución o de la salud, no sé, etcétera. Y
es también, como lo dice Alush en su definición de salud mental, pasar a algo más, pasar a otra cosa. El preguntarse o el abrir preguntas, el abrir dudas, es plantearse que hay algo más, que hay algo por venir, que hay un porvenir. Y, y en el porvenir hay una posibilidad. Entonces yo diría que pues sí, la ética del psicoanálisis es una ética de la duda, de las posibilidades y de que hay algo más, de que no todo es saber, porque yo creo que es algo que justamente su ética pues lo diferencia de otros paradigmas, porque en los otros paradigmas se sabe qué trastorno tiene la otra persona, se sabe cómo tratarlo, cómo intervenir, se saben las técnicas, se saben las herramientas, ah, se sabe. Y en el psicoanálisis es apostar por bueno, ¿qué más puede haber? ¿Qué no hay y qué podemos construir? ¿Qué no hay y qué podemos tejer entonces? En esa artesanía, como lo mencionas, Lorenzo, en ese arte de psicoanálisis. Pues sí, yo diría que así podría pensar la ética, esa cuestión de la ética. Una muy buena pregunta. Felicidades, aplausos a quien la preguntó. Sí, claro. Y es que también me quedo pensando, ¿verdad? En que, por ejemplo, bueno, algo que también se menciona en el psicoanálisis es algo que le llaman los cuatro discursos o algo así era. Este, igual lo voy a explicar así como más o menos a lo que yo entiendo, pero lo mejor es que, por ejemplo, las personas que escuchen hablar de algún tema, pues mejor lo investigan, ¿no? Por cuenta propia. Quienes estén escuchando esto del podcast, los pocos que vayan a escuchar este podcast, que lo investigan. Por ejemplo, en esto de los discursos, habla de un discurso del amo, Lacan. El discurso del amo es ese discurso que no importa cómo se contradiga, pues simplemente se da ese discurso. Por ejemplo, sale un presidente y te dice, lo más importante es, no sé, el agua. El agua, vamos a conservarla todos y eso es lo que es más importante. Pero al día siguiente te va y vuelve a salir en un discurso y te dice que no nos importe el agua, que nos importe mejor lo que tiene que ver con los recursos naturales. Entonces, el agua se puede desperdiciar, pero no, es más importante los árboles. Y digamos, a él no le interesa el hecho de que su discurso se contradiga, ¿verdad? El anterior discurso se contradijo, el nuevo, es otra cosa distinta. Entonces, como no le interesa esa contradicción, simplemente lo que busca es imponerte el discurso, que tú te lo creas, que tú sientas que ese discurso, es la verdad. Entonces, hay un montón de discursos del amo por ahí. No sé, tienes que, como esto, de la salud mental, tienes que tener salud mental y tienes que ser funcional en la sociedad. Ese es un discurso del amo porque luego, este, resulta que si no tienes salud mental, si tienes depresión, también el discurso del amo te dice, ah, pues es que la depresión no existe. Lo que pasa es que tú estás así porque tú quieres, porque es tu voluntad propia. Mejor sé feliz, sonríe todos los días, créetela para que te lo creas. Entonces, todos esos discursos están dirigidos a que te los creas. Entonces, las personas cuando van a la clínica van enfermos de esos discursos, digámoslo así, van enfermos de esas ideas y justamente por eso es interesante esta ética del psicoanálisis, de el cuestionamiento, porque lo que se busca es eso, que el analista te cuestione sobre esos discursos del amo que te has creído. Por eso también le llamaban el discurso histérico a este discurso de, sí, yo me lo creo, sí, sí, soy así, sí, me pasa esto. O sea, el creértelo es como ese discurso histérico. El discurso del universitario, decía Lacan también que se basaba en justificar un poco el discurso del amo, ¿no? Te dicen, lo más importante es el agua, y entonces el universitario te dice, sí, porque estos estudios lo avalan y no sé qué, o sea, tratando de seguir
ese discurso del amo. Por lo tanto, lo mejor también es cuestionarse eso. No sé si lo mejor, pero lo más importante sería el cuestionarte todas esas cosas porque ese se vendría siendo el discurso del analista, el que cuestiona esos discursos que te han dicho. Por lo tanto, sí, es muy interesante esto que persigue el psicoanálisis, el cuestionamiento. Por eso siento que es, digamos, no sé si sea el enfoque más efectivo, no sé si sea el enfoque que vaya a perdurar, no sé si sea el enfoque más conocido, también como nos preguntaron. Creo yo que es un enfoque también que surge porque también es necesario. O sea, de cierta manera la sociedad te está imponiendo algo y es necesario también algo que le ponga un sentido contrario a eso que te están señalando. Y no un sentido contrario, sino también un sentido que cuestiona eso que se te está imponiendo. Entonces, pues es muy interesante todo esto, ¿no? Que se menciona. Y sí, eh, así como lo dices, tal vez no sea como pues el más extendido, o no sabemos pues, no sé si es el más funcional, pero pues sí sabemos que hay quienes acuden a él, quienes ah, sí sabemos que queda como una posibilidad, que el psicoanálisis se mantiene vigente, se mantiene como una posibilidad, además de, pues de todo lo demás. Me ha pasado que en consulta llegan pacientes que dicen, no, pues ya había ido a terapia, pero no sé, como que no hubo match con el psicólogo, como que no me gustaron pues la forma de las sesiones o como que no, pues no sentí que ocurriera algo y es como de, hay gente que pues busca algo más, que en esa duda o esa pregunta, en ese movimiento, em, sigue pasando a otra cosa, a algo más y el psicoanálisis ahí pues queda como una posibilidad. Es decir, que aunque esté lo más extendido, pues otro tipo de enfoques, pues no son absolutos, no son unívocos. Y ya. Sí, justamente iba a tratar de cerrar con eso que dijiste, Ale, de que no son absolutos, porque me parece que en la sociedad, otra vez con la sociedad, yo, pero me parece pues desde tiempos inmemorables, yo creo, no sé, puedo citar a la antigua Grecia con sus mitos, como que siempre aludían o buscaban esta parte de la deidad, el Deus ex machina, el que viniera a solucionar todo de la nada. Y me parece que ni la psicología, ni el psicoanálisis, ni la terapia cognitivo-conductual, la gestal, la sistémica, ninguna apunta ni será alguna vez ese Deus ex machina que provoque una homeostasis en cualquier persona o que la haga sentir tranquila. O sea, realmente ni siquiera el psicoanálisis por sí mismo puede lograr eso, como que todo es una conjunción de eso y el contexto y la persona y su perrito o no sé, pero o pensar que algo va a ser absoluto en relacionado a psicología y a estabilidad o tranquilidad. Me gusta más eso que salud mental, así como dice Alejandro, me gusta más pensar en tranquilidad pues no hay y no habrá. O a menos que nos convirtamos en una inteligencia artificial y entonces el psicoanálisis deje de ser para el humano como tal, pero dudo que vea eso con mis propios ojos. Ujú. No, pues excelente, excelente sus aportaciones y pues les agradezco mucho esta plática, Alejandro, Gustavo. Bueno, mi nombre también es Lorenzo. Decirles que pues a quien lo vea estas preguntas y todo, pues les agradecemos que lo hayan visto, si lo vieron todo completo. Este, pues cualquier cosa ahí nos pueden seguir en el Facebook. No sé, hablando tanto
crítica del sistema y al final terminando con Bueno, un comercial, ¿verdad? De síganos, pues se me hace extraño, pero pues está chido, ¿no? Está chido las pláticas y más que nada, sobre todo el fin, no es algo económico, no es algo tampoco, eh, por así decirlo, ¿cómo se dice? Cuando se busca un fin por, utilitario. Lucrar, ándale, no lucrar. es un fin por lucrar, sino también es un fin, pues, para pasarnos un buen rato, una plática y cotorrear, ¿no? Un poco. Y lucrar. Hacerla chévere. Y lucrar. Lucrar. Claro, pues, Es al que, final de bueno, cuentas, por más que uno quiera ir en contra del sistema, pues uno también requiere un poco de ayuda de ese sistema, ¿no? Entonces, ya lo exacto, vamos a esto nos obliga el monetizar. sistema. Pues ya está. Entonces, un gusto y bueno, termino la grabación.